Un cordial saludo, mi nombre es Sara Sánchez. A continuación voy a presentar el caso de estudio sobre el colapso de un edificio en la capital, abordando pruebas de hipótesis y correlación desde la perspectiva de la probabilidad y la estadística. Dentro del contenido del video se tendrá, primero, plantear la hipótesis entre dos variables. Segundo, realizar la prueba de hipótesis teniendo en cuenta las evidencias. Tercero, calcular el coeficiente de correlación lineal entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Cuarto, realizar gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación lineal de las variables del anterior punto. Y por último, realizar la prueba de correlación de Pearson entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Primero, hipótesis del colapso. A partir del caso estudio identificamos 5 variables principales que pudieron influir en el suceso de la caída del edificio. Número de habitantes en la zona afectada. Resistencia a la compresión del suelo. Profundidad del nivel freático. Magnitud de los terremotos registrados. Número de réplicas sísmicas ocurridas en los últimos años. De estas 5 variables, para la hipótesis que vamos a plantear vamos a utilizar 2. La resistencia a la compresión del suelo, y la profundidad del nivel freático. Pero antes, ¿sabes qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación que se pone a prueba mediante métodos estadísticos para comprobar si los datos la apoyan o no. En estadística, normalmente se formulan 2 tipos de hipótesis. La hipótesis nula, H0. Esta representa la idea de que no hay relación significativa entre las variables. Y la hipótesis alternativa, H1, establece que sí existe una relación significativa entre las variables, es decir, que una variable puede depender de la otra. Para nuestro caso, establecemos ambas hipótesis. En la hipótesis nula, H0, planteamos que entre las 2 variables que elegimos, la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, no existe una relación significativa, por lo tanto, estas variables no habrían influido en el colapso del edificio. En cambio, en la hipótesis alternativa, H1, establecemos que sí existe una relación significativa entre ambas variables, lo que indica que la profundidad del nivel freático pudo haber influido en la resistencia del suelo y, por ende, en el colapso del edificio. Segundo, prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un proceso estadístico que nos permite tomar decisiones sobre una afirmación inicial. En nuestro caso, queremos saber si realmente existe una relación entre la resistencia del suelo y el nivel freático. Esta prueba nos ayuda a decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, H. Para ello, aplicamos 2 pruebas estadísticas complementarias. La prueba de correlación de Pearson, que nos indica si existe una relación entre las variables. Y la prueba de significancia con el estadístico T, que nos permite comprobar si esa relación es realmente significativa o si pudo darse solo por casualidad. Para aplicar la prueba de correlación de Pearson, lo primero que debemos hacer es organizar la información de las 2 variables en una tabla. En este caso, vamos a representar con X los datos de la resistencia a la compresión del suelo, y con Y los datos de la profundidad del nivel freático. Luego, realizamos las sumas necesarias con los valores organizados en la tabla de datos. Estos resultados se utilizarán para reemplazar en la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Para ello, calculamos los siguientes valores. Suma de X que corresponde a la suma de los valores de la variable X, nos referimos a la resistencia del suelo. Suma de Y que es la suma de los valores de la variable Y, correspondiente al nivel freático. Suma de X al cuadrado, representa el cuadrado de cada valor de X sumado. Suma de Y al cuadrado, es el cuadrado de cada valor de Y sumado. Y finalmente, suma de X por Y, representa el producto entre cada par de valores de X y Y. Luego, procedemos a reemplazar los valores obtenidos en la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson para calcular el valor de R, obteniendo así el coeficiente de correlación entre las 2 variables analizadas. Ahora, para comprobar si el valor del coeficiente de correlación es realmente confiable, aplicamos la prueba de significancia con el estadístico T.
Con esta prueba verificamos si la relación entre las variables es estadísticamente significativa. Como primer paso reemplazaremos los datos en la fórmula del estadístico T. Como segundo paso, calculamos los grados de libertad, que se obtienen restando 2 al número total de datos. Ese valor nos sirve para saber qué valor crítico debemos usar en la tabla de TD-Student, y así verificar en qué rango está el resultado del coeficiente de correlación. Como cuarto punto, calculamos la estimación intermedia del p-valor. Este valor nos muestra qué tan significativa es la correlación entre las variables. Si el p-valor es menor que 0.05, significa que la probabilidad de que el resultado sea solo por casualidad es muy baja. Así que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí hay una correlación significativa. Para finalizar la prueba de hipótesis, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula h sub 0, ya que el valor del estadístico calculado o el p-valor obtenido es menor que el nivel de significancia 0.05. Esto significa que existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que sí hay una relación significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. En otras palabras, los cambios en una variable tienden a estar asociados con cambios en la otra. Tercero, coeficiente de correlación lineal. En este tercer punto calculamos el coeficiente de correlación lineal entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Aunque ese cálculo ya lo hicimos en el punto anterior, en esta parte se adicionó el diagrama de dispersión, que nos ayuda a ver de forma visual cómo se relacionan las dos variables y si siguen una tendencia lineal. Podemos observar que, en el diagrama de dispersión lineal, la gráfica presenta una tendencia positiva, lo que indica que a medida que aumenta la resistencia del suelo, también tiende a aumentar la profundidad del nivel freático. También podemos notar que la gráfica es lineal, es decir, los puntos siguen una tendencia que forma casi una línea recta. Esto recalca una relación directa entre ambas variables, lo que nos da a entender que los suelos con mayor capacidad de resistencia suelen encontrarse en zonas donde el nivel freático está más profundo, lo cual puede influir en la estabilidad de las estructuras construidas sobre ellos. Finalmente, al observar el diagrama de dispersión, se aprecia una relación fuerte positiva entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Esto significa que, a medida que una de las variables aumenta, la otra también tiende a hacerlo, lo que evidencia una correlación lineal fuerte y significativa entre ambas variables. Luego, aplicamos la prueba de correlación de Pearson. Para hacer este cálculo, primero realizamos las sumas necesarias. Ahora, reemplazamos los valores de las sumas en la fórmula, lo que nos permite obtener el coeficiente de correlación. A partir del valor del coeficiente de correlación, podemos identificar el tipo y la fuerza de la relación lineal entre las variables. Esto nos ayuda a saber si la correlación es positiva o negativa, y si la relación entre ambas variables es fuerte o débil. En este caso, observamos una relación positiva muy fuerte. Esto quiere decir que cuando la resistencia del suelo aumenta, el agua subterránea se encuentra más profunda bajo la superficie. En términos simples, un suelo más sólido suele tener el nivel freático más bajo. Cuarto, gráfico de dispersión. En este punto, realizamos el gráfico de dispersión correspondiente a las variables resistencia del suelo y profundidad del nivel freático. El gráfico de dispersión consiste en una representación visual donde cada punto refleja un par de valores, uno para la resistencia del suelo y otro para la profundidad del nivel freático. Este tipo de gráfico nos permite observar la tendencia general de los datos y determinar si existe una relación lineal positiva, negativa o nula entre las variables analizadas. Podemos ver que la dispersión es positiva, es decir, cuando el suelo tiene mayor resistencia, el nivel freático se encuentra más profundo. Esto muestra que las dos variables están relacionadas de forma directa. También vemos que la dispersión es lineal, es decir, los puntos siguen una línea ascendente. Esto quiere decir que a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace, mostrando una relación directa y proporcional. Si la gráfica no fuera lineal, eso significaría que los puntos no siguen una línea recta, sino que forman una curva o están muy dispersos. En ese caso la correlación de Pearson no serviría para medir bien esa relación, y se deberían usar otros métodos, como la correlación no lineal o análisis de regresión no lineal. Si la correlación fuera débil,
los puntos del gráfico estarían más dispersos, y la relación entre las variables sería menos evidente o más inestable. En cambio, si la correlación fuera perfecta, todos los puntos se ubicarían exactamente sobre una misma línea recta, indicando que una variable predice con total precisión a la otra, lo cual es muy poco común en la práctica. En conclusión, la correlación obtenida es positiva y fuerte, lo que respalda la hipótesis de que existe una relación significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Quinto. Prueba de correlación. En este quinto punto, trabajamos con las variables magnitud de los terremotos y número de réplicas, con el propósito de determinar si éstas pudieron influir en el colapso del edificio. Primero, establecimos las hipótesis correspondientes, H⁻0 y H⁻1. Posteriormente, organizamos la información en una tabla con ambas variables, asignando la magnitud del terremoto como X y el número de réplicas como Y. A partir de esos datos, elaboramos el diagrama de dispersión, el cual nos permite observar visualmente la relación entre las variables. Al analizar el gráfico, observamos que la tendencia es positiva, lo que indica que a medida que aumenta la magnitud del terremoto, también tiende a aumentar el número de réplicas. Asimismo, notamos que la relación es lineal, aunque de carácter débil, lo que significa que existe una asociación entre las variables, pero no muy fuerte ni completamente determinante. En otras palabras, la magnitud del sismo influye en las réplicas, pero otros factores también pueden intervenir. Después, procedimos a realizar la prueba de correlación de Pearson. Primero, efectuamos las sumas necesarias para reemplazar en la fórmula del coeficiente de correlación. Y posteriormente aplicamos la fórmula con los datos obtenidos. Del cálculo se deduce que existe una relación lineal positiva, es decir, ambas variables crecen en la misma dirección, aunque con una fuerza de correlación moderada. Luego, aplicamos la prueba de significancia estadística, de Student, para comprobar si el coeficiente de correlación obtenido es estadísticamente confiable. Para ello, calculamos los grados de libertad, determinamos la regla de decisión y estimamos p-valor. Finalmente, concluimos que el valor de p es mayor 0.20, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula sub 0 y aceptamos la hipótesis alternativa H⁻0, lo que indica que sí existe una relación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas.